Hola, en este tutorial vamos a tratar el tema de funciones en el lenguaje C. Vamos a explicar qué son, cómo crearlas, cómo utilizarlas, otros aspectos referentes a las variables y las funciones y cómo son tratadas estas funciones en memoria, cómo son gestionadas en memoria y el puntero a función. Ah, la manera más sencilla de entender una función es que es oh, una serie, una asociación o un bloque de expresiones o operaciones lógicas que tienen, que realizan una función lógica en común. Es decir, mm, digamos que yo tengo aquí varias líneas de código, pero decido relacionar varias entre un bloque y darles un nombre. Y ese bloque tiene una función específica, es decir, digamos que voy a hacer una función que reciba los caracteres de teclado del usuario y los vaya organizando alfabéticamente y los prepare para que luego sean procesados. Es decir, es una serie de perdón, de pasos, de procesos, pero dentro de un solo bloque que lógicamente está realizando la recepción de los datos, ¿sí? Y la organiza. Entonces la deja disponible los datos. Eh, es básicamente el propósito de las funciones es dividir el código, que puede ser en programas grandes de miles de líneas, entre una serie de partes pequeñas que llamamos funciones y en que cada una cumple una función lógica específica. Entonces eso lo que ayuda es a que no haya que leer un código línea por línea, sino que esté repartido entre diferentes pequeñas tareas y que una tarea haga un proceso y le pase la información, el resultado a la otra. Y así es más fácil de revisar o corregir a veces partes del programa según la parte que queremos cambiar. Esto le da un, una característica llamada modularidad a los programas, es decir, la dividimos en partes y así se ve más ordenado. Nosotros ya conocemos funciones en el sentido de que las hemos visto escritas, concretamente la función main. Una función tiene un nombre y es seguida de los paréntesis y luego los corchetes en los que están agrupadas las listas de instrucciones, que ya lo hemos visto en main, ¿no? Muy bien, para comenzar a crear funciones tenemos que tener en cuenta el prototipo de una función, su concepto. Cuando nosotros creamos funciones, eh, al igual que cuando creamos variables, tenemos que especificar ciertas características básicas. Tenemos algo que se conoce como declaración y otra cosa, otro concepto que es definición. Veamos esta variable acá, esta que dice int c. En este ejemplo hemos declarado la variable, es decir, la creamos y especificamos qué tipo es, entero int, y qué nombre le dimos, c. Eso se llama declaración, pero no le hemos dado ningún valor. Cuando le demos el valor, entonces eso se le llamará definición. Ah, igualmente para una función seguimos estas dos maneras de crear o referirnos a una función. La declaración de una función necesita por lo menos tres elementos. Entonces veamos. Comenzamos con el tipo de retorno. El tipo de retorno es un tipo de datos de los que ya hemos conocido a través de estos videos, y es el tipo de resultado que me va a devolver esa función. Es decir, en el cuerpo de esta función dentro de los corchetes es donde se van a realizar ciertas operaciones y al final de esas operaciones se esperaría un resultado. Entonces esta palabra que está aquí me está diciendo el tipo de dato que que me va a entregar ese resultado. Luego, ¿qué sigue? Eh, el nombre. El nombre debe ser un nombre válido, es decir, no debe utilizar caracteres especiales ni números eh, precedentes en el nombre de de la función. Entonces, de esa manera se hace y también es importante o óptimo
escoger nombres descriptivos. En este caso yo me equivoqué poniendo add en inglés, debe haber puesto suma, que es un nombre muy claro de lo que esa función realiza. Y luego, el tercer elemento son los argumentos o parámetros, que son el tipo de datos que vamos a poner dentro de estas paréntesis. Esta lista, por así decirlo, de diferentes datos que ponemos aquí, es el tipo de información, variables o datos que esta variable, perdón, esta función requiere para realizar su proceso. Como se trata de una función suma, y ya dijimos que va a retornar aquí entero según esta palabra, sí, este tipo de dato. Entonces vamos a requerirle dos argumentos y especificamos que son dos enteros. A uno lo nombramos A y el otro B. Ah, esa es la declaración de una función. Entonces, ¿qué tipo de dato va a retornar? ¿Qué nombre le dimos? ¿Y qué argumentos o parámetros necesita de entrada a los que les va a aplicar esas operaciones? Luego vamos a hacer la definición de la función, es decir, vamos a definir en concreto cuáles son las operaciones que va a hacer. Entonces aquí, si se dan cuenta, creamos un entero llamado c, y ese entero c lo cargamos con el valor de la suma de a y b que ya habíamos recogido, que habíamos solicitado. Y luego utilizamos esta palabra return, palabra clave, que sirve para retornar el valor de esta función que queremos. En este caso, si se dan cuenta, estoy retornando c, que es la variable entera del resultado. Entonces, se dan cuenta, el tipo de esta variable retornada concuerda con el tipo de retorno que le ha puesto aquí. Es decir, está bien. Una vez creadas así, está la función, eh, lo que yo hago es usarla. Y eso técnicamente se conoce como llamada a función o function call. Y es que yo escribo el nombre de la función y ya como la había definido el programa, bueno, el compilador o mi sistema va a saber que cuando yo digo aquí add es porque estoy invocando o ejecutando esta función. Entonces recuerden, utilizamos el nombre de la función, luego abro los paréntesis y le pongo los datos. Recuerden que esto me pide datos de entrada, en este caso serían dos enteros y los separo con coma en el orden que están aquí. 3 sería A y 2 es el valor que se carga en B para la suma. Y esto me va a devolver que un tipo entero, ¿cierto? Entonces yo generalmente creo una variable de ese tipo entero para que reciba el resultado, que el resultado es tipo entero. ¿Para qué es eso? Para que cuando la función haga la operación con estos argumentos que le pasé, yo pueda guardar ese resultado en una variable para poder usarla de ahí en adelante en el programa para algo. Entonces aquí voy a llamar a printf y voy a pasarle el valor de r para que lo imprima, que fue el resultado de add o la suma. ¿Listo? Ah, en ocasiones las funciones no van a devolver ningún valor, es decir, pueden que tengan varias operaciones aquí, pero no sé, haciendo una configuración o alguna cosa, pero no nos van a devolver un valor porque pues no es necesario o no es el propósito de esa función. Cuando ese es el caso, entonces la palabra clave escrita acá, el tipo de retorno va a ser void, que significa vacío, es decir, no vamos a entregar un resultado. En ocasiones también puede ser que aquí en los argumentos no vayamos a recibir argumentos de entrada, ¿sí? Entonces, si no vamos a recibir argumentos de entrada, ponemos el paréntesis vacío, o si quieren le pueden poner dentro la palabra void también, ¿sí? Esto sí es opcional, vacío o void, pero cuando es la parte de retorno, que no retorne nada, sí es obligatorio poner void, ¿listo? Y bueno, eso es lo básico de esto. El último detalle sería que como yo estoy creando aquí unos argumentos y digo int a, int b, estoy creando unos tipos de variables internas de esta función, es decir, int a e int b existen dentro de esta función y se llaman técnicamente parámetros formales, en inglés formal parameters. Y significa que es donde yo obtengo pues esos argumentos que me pasan, los guardo en esas variables de ahí dentro de esa función. Muy bien, ahora vamos a hacer un programa de práctica. Aquí tenemos dos enteros,
A igual a 20, B igual a 10 y vamos a crear una función, la de suma. Entonces, vamos a ponerle dos enteros y el resultado de esa suma va a ser otro entero. Entonces, el tipo de retorno es int, entero. Le vamos a poner de nombre suma y dentro del paréntesis los argumentos que vamos a pedir son dos enteros. Vamos a crear otro entero c porque necesitamos almacenar el resultado de esos enteros c en otro entero. Y así será nuestra función. Int c es igual a la suma de int a más b. Y al final, con esta palabra clave return, devolvemos el resultado, que en este caso sería la variable c que contiene ese resultado. Y recuerden que, pues, si estoy poniendo return dentro de una función que retorna entero, pues debe ser el que yo estoy retornando un entero, que es 0. Y ahora vamos, una vez que la creamos ahí, vamos a hacer la llamada a la función. Entonces recuerden lo que les había dicho. Hay que crear una variable de tipo entero para que recoja ese resultado. Y cuando yo hago la llamada a la función, pues simplemente escribo el nombre. Y como si pide parámetros, entonces le pongo los valores que me pida y que deben ser del mismo tipo. En este caso serían A y B, que contienen los valores 20 y 10. Y termino así. Entonces ya tenemos el nombre de la función, la llamada de la función y los argumentos que pide, o parámetros, dos enteros para sumarlos. Y al final voy a imprimir el entero resultante, que sería D, que es donde guardamos el resultado. Le doy ejecutar. Bueno, miren, me faltó el punto y coma para terminar esta sentencia. El resultado es 30, nos dio correctamente. Bien, aquí si se dan cuenta hicimos toda la definición de la función, es decir, escribimos el tipo de dato que retorna, su nombre y los argumentos, ¿sí? Pero recuerden que hay otra forma, ¿no? Que sería solamente la declaración. Es decir, yo sí necesito la definición, porque esa es la que me dice cuál es el paso a paso para obtener ese resultado. Pero, digamos, cuando yo la función no la pongo antes de main, recuerden lo que pasa en el lenguaje C. Si yo no declaro una función antes de usarla, cuando la esté nombrando en el programa me va a decir qué es eso, qué significa esa función. Es decir, digamos que la función la quito de acá y la pongo después de main. Y la doy a ejecutar y me va a dar un error, dice declaración implícita de función. Lo que significa es que a pesar de que sea el resultado, aquí hay un error. En un compilador normal nos va a mostrar un error y no va a sacar el resultado. El error consiste en que yo, si se dan cuenta aquí estoy llamando a suma, pero anteriormente en las primeras líneas nunca le dije que era suma, ¿no? Entonces el problema que va a pasar es que no la reconoce. Para eso entonces yo puedo copiar el prototipo aquí arriba, el prototipo de la definición, es decir, solamente vamos a decir que es una función llamada suma que retorna un entero como resultado, entero, y que recibe como argumentos o parámetros dos enteros, que llama A y B. Y termino con este punto y coma. Es decir, aquí le estoy diciendo qué tipo de función es, para que luego no diga que no la reconoce. Igualmente tengo que poner aquí los procedimientos, como les decía, el cuerpo de la función, entre paréntesis, en corchetes, perdón. Pero como la puse aquí abajo, entonces para que no se confunda, le muestro acá el prototipo. Le doy a ejecutar y ya no hay errores. Bien, ahora vamos a hacer una función de tipo ah, número real o que tenga puntos decimales, ¿sí? Cifras decimales. Va a ser
el área. Entonces el área, recuerden, bueno, vamos a hacer el área específicamente de un círculo. Recuerden que el área de un círculo es igual a- es igual a el radio al cuadrado por pi, ¿sí? El número pi. Entonces, como vamos a utilizar funciones matemáticas, en este caso de la potencia, para evaluar la potencia de 2 al cuadrado, necesitamos incluir otro archivo de cabecera, .h, que se llama math, en math.h, es decir, el de matemáticas. Porque de ahí vamos a utilizar una función que se llama PO, que significa power o potencia. Y esa nos permite elevar un número o variable a una potencia. Y eso nos sirve para elevar al cuadrado. Entonces, vamos a comenzar definiendo el tipo de variable que vamos a devolver de esa función, que en este caso es un double, es decir, un número que tiene una parte entera y puntos, cifras decimales. Es por el tipo de dato, ¿no? Por eso necesitamos cifras decimales, por el tipo de operación que vamos a realizar. Le voy a poner área cir como nombre y va a pedir como parámetro el radio. Recuerden que el radio es de tipo double. Le podría decir radio 1.5 o alguna cifra decimal, entonces por eso debo especificar. Devuelve un tipo decimal o número real y recibe como argumento un número decimal como la medida del radio. Ahora, double R, como les decía aquí, esto se llama parámetro formal y significa que yo dentro tengo una variable que se llama R dentro de esa función. Entonces yo ya puedo utilizar. Recuerden que no vuelvo a utilizar el tipo de dato porque él ya reconoce que que R es una double. Entonces, R, bueno, recuerden que el resultado que va a devolver es un double o un número real. Entonces, para eso debo crear una variable que pueda recibir números reales, es decir, otro double. Le voy a poner A para área. Entonces, ahora voy a decir A es igual a R. Pero recuerden que hay que elevarlo al cuadrado. Entonces, voy a utilizar, ahora sí, la función que se llama POW, que es power. Y en el primer argumento tengo que poner a R, ¿sí? Que es el que voy a elevar al cuadrado. Y en el segundo, el número de la potencia, que sería 2 porque está al cuadrado. Entonces puedo es elevar R al cuadrado y luego se lo multiplico por pi. Bueno, pi lo voy a escribir aquí con ayuda de una macro. Está de numeral define del preprocesador. Voy a ponerle pi y el valor le voy a dar aproximadamente 3,1416. Entonces ya este pi existe aquí porque lo creé, 3,1416. Y aquí está potencia, que potencia requiere mat. Entonces ya está completo. No, nos faltaría, recuerden, la palabra clave return. Y voy a retornarle A, que es el resultado de eso. Ahora voy a definir un double. Le voy a poner de nombre radio. Y le voy a poner de valor 1.0. Recuerden que cuando yo creo un double o un número que es con parte decimal, así sea entero, como en este caso que no estoy poniendo 1.5, 1.8, sino 1.0, que podría ser fácilmente 1 nomás, lo tengo que poner en este formato decimal porque si no se me pierde, es decir, lo va a tomar como un entero. ¿Sí? Mejor dicho, cuando utilice números decimales, uso el tipo double y les pongo punto decimal, ya sea que sean un número exacto. Listo. Ahora ya puedo llamar la función. Entonces tenemos area cir y ¿qué le voy a pasar de parámetro? El valor de la variable rad, que es el radio que tenemos aquí. Listo.
Ahora, ¿cuál es el problema? Resulta que esta función va a retornarme un tipo double. Entonces necesito crear otra variable double y llamémosla A. Le podemos poner el mismo nombre de A de esta que está aquí, porque eh, como esta función solamente puede ser accesible, como les decía al principio, dentro de esta función, bueno, tal vez no se los dije, pero es una función que está dentro de, perdón, una variable que está dentro de esta función, entonces es como una variable que es reconocida aquí y aquí hay otra variable, es decir, dentro de las funciones yo puedo tener variables que se llaman igual y las va a distinguir, es decir, no se va a confundir este double A con este double A, porque cuando yo salgo de esta función retornando esto, la devuelve aquí, pero ya no la confunde, es decir, este main no sabe cuál es el double de allá, sino sabe cuál es el double de acá, eso es lo que me interesa a mí. O le podría poner para evitar confusión double B, pero igual no va a ser un error en el programa, sino pues es para ya no confundirme. Double B. Entonces lo que vamos a hacer es double B, lo creamos y luego ponemos double B es igual a el resultado de area círculo de rad. Entonces ya saben, se va a ejecutar esto cuando le pase este valor rad que es 1.0. Acuérdense que 1 al cuadrado da 1 y multiplicado por pi debe ser lo mismo para saber que está bien. Ahora aquí yo imprimo B para ver el resultado, si no yo no lo vería en pantalla. Y tengo que cambiar el especificador de formato, que es porcentaje LF para double o el número real. Me faltó algo, un punto y coma. La línea 12. Ay, creo que acá. Sí. Miren, 3,1416 y otros decimales. Está bien. Entonces ahora si yo le pasara otro valor, 5.0, me da otro valor. Y ya sabemos que funciona. Así creamos nuestra función que retorna un número decimal y solicita de entrada de argumento un número decimal. Muy bien, ahora vemos un ejemplo para crear una función de tipo void que no retorna nada y también que los argumentos sean sin argumentos, es decir, que no pide argumentos. Como no va a devolver nada, le ponemos void. Le voy a poner de nombre imprime lin porque va a imprimir unas líneas, eh, unos guiones bajos. Como no le voy a pedir nada de datos de entrada, entonces voy a dejarla vacía o con la palabra void. Da igual. El único void obligatorio es aquí, cuando digo qué tipo de dato va a devolver. En caso de que sea void, es obligatorio poner void. Y la implementación va a ser la siguiente. Voy a ponerle un printf y voy a imprimir el guión bajo. Para eso tengo que cambiar aquí el especificador de formato y decir que es un carácter, porcentaje C, carácter. Como es un solo carácter, o sea, no varias letras, dos o más, sino una sola, entonces lo pongo en comilla simple. Y aquí está, guión bajo. Pero lo voy a repetir una serie de veces, va a ser una línea continua. Este for es un ciclo que va a repetir esta impresión de ese carácter 20 veces. Esta pues es la variable contador, ¿no? Comienza a contar cero siendo igual a, perdón, y siendo igual a cero y luego comienza a aumentar y cada vez y en cada vez va a imprimir uno de estos caracteres seguidamente. Y cuando ya no sea menor que 20, es decir, que llega al número 20, ya va a terminar su tarea. Es básicamente para que repita esa impresión. Y necesito ponerle la indentación, es decir, que quede debajo del for y corrido un poquito, porque si no, no queda bajo el dominio de la repetición del for. O puedo
Para mayor seguridad ponerla dentro de los corchetes y ya sé que esto le pertenece al for. Ahora lo que voy a hacer es invocar la función desde aquí, desde main, llamar la función. Aquí ya me sale por defecto imprime lin. Con paréntesis y como recuerden que no pide nada porque es void, lo dejo así vacío. Y ese es todo mi programa, llamar a esta función de acá. Cometí un error, aquí debería imprimir línea, pero no ese nueva línea que tenía para que la imprima seguida. Bien, ahora recuerden que si la pusiera en otra parte, la función, entonces, para que no me dé ningún error al ejecutarla, bueno, aquí le escribe normal, pero en un compilador sí me da el error, no solamente esta advertencia, sino que ni siquiera lo ejecuta. Entonces debo escribir la función encima, es decir, el prototipo de la función, la declaración. Entonces, sin el cuerpo, sin este corchete que es donde están las instrucciones, simplemente digo, se llama imprime link y retorna tipo void y recibe tipo void o nada. Este de aquí sí es opcional, ¿no? Y no pasaría nada. Se imprime sin problema. Porque aquí le estoy diciendo más o menos de qué se trata una función que es no retorna resultado ni recibe argumento. Ahora voy a modificar esta función para que reciba un argumento. ¿Qué voy a hacer? Ahora yo mismo voy a fijar cuántas repeticiones de esa línea quiero para saber qué tan larga va a ser. Entonces voy a ponerle int n, es decir, ahora va a pedir un entero y no va a devolver nada, ningún resultado, simplemente va a hacer la ejecución de imprimir la línea. Entonces ahora imprime lin, así como está, no la puedo utilizar porque me va a decir faltan argumentos o hay un problema. Usted aquí me dice que pide argumentos, pero aquí no le di argumentos, pero aquí me dice que no argumentos. Entonces todo tiene que ser consistente. Voy a crear en main un int n igual a 50. Listo. Y le voy a pasar ese int n a la función. Imprima 50 de esas. 50 guión bajo para que deje una línea más larga. Y ahora tengo que corregir aquí mi función porque aquí no va a recibir ningún n. Entonces le pongo reciba int n y luego a ese n, ¿cómo lo voy a utilizar aquí? Bueno, y va a comenzar a contar desde 0 hasta que llegue, hasta que sea menor de 20, es decir, hasta 19, que ya cuando cuenta hasta 20 ya no es menor, entonces termina. Entonces le voy a poner en lugar que sea menor a 20, menor a n, ¿sí? En este caso es 50, entonces miren que le pasé el valor de 50 acá mediante n y ahora bueno, va a imprimir cada vez aumentando hasta que llegue al valor 49, que todavía seguiría menor a n, ¿sí? Mientras i sea menor que n vale 50, va a imprimir, es decir, hasta que sea de 0 a 49, que es el máximo que puede, para que siga siendo menor y se siga ejecutando esta línea. Le doy a ejecutar y la línea ahora es más larga. Listo, eso es lo que quería mostrarles, cómo implementar una función. A medida que ustedes aprendan a manejar más operaciones, pueden poner funciones que hagan diferentes cosas. Y ya saben cómo implementarle que retorna o no retorna y que recibe de parámetros sí o no. Muy bien, ahora vamos a ver otro concepto importante con respecto a las funciones y es cuando hacemos la llamada a la función, cuando la vamos a utilizar y le ingresamos los parámetros o los argumentos. Ah, hay dos tipos de llamada y según la manera en que yo entrego los argumentos se puede llamar llamada por valor o llamada por referencia. La llamada por valor básicamente es que yo tengo dos variables que están fuera de esta función, ¿sí? Miren que dentro de la función tenemos otra cosa
y lo pongo a trabajar con estas dos variables entero que están fuera de la función, es decir, están en otra parte del programa, cuyos valores son 12 y 15, y creo un prototipo que pueda recibir esos dos, bueno, una función que pueda recibir esos dos enteros como argumentos, ¿sí? Entonces lo que va a hacer esta función es, eh, va a crear, como ya habíamos explicado, que int a e int b, o cualquier variable que yo ponga dentro de estos paréntesis son los argumentos, ¿sí? Pero estas variables que están aquí son los parámetros formales, o formal parameters. Resulta que estos son una función, perdón, son unas variables que están dentro de acá, ¿sí? Entonces yo estoy creando int a e int b. Entonces yo aquí tengo int a, int b. ¿Y qué pasa? Que son variables internas. Entonces, ¿cómo llega este valor de 12 y 15 acá? Pues yo los almaceno en las variables internas, es decir, hago una copia de los originales. Y luego miren la instrucción. Estoy guardando el valor de 20 en A. Pero, ¿qué es lo que pasa? Sí va a funcionar. Aquí queda A igual a 20, que inicialmente era 12. Pero si se dan cuenta, yo no he cambiado el valor real de acá. ¿Por qué? Porque yo estoy cambiándolo de las variables internas que él tiene, int A, int B, en las que yo copié los valores. ¿Sí? Pero las variables de afuera no las estoy afectando. ¿Sí? No siempre es necesario afectarlas, porque si lo pensamos, necesito sumarlas, yo no necesito cambiar los valores de las dos, necesito saber los valores de las dos, los ingreso acá y luego si yo quiero los sumo y esa suma, el resultado lo guardo en otro lado y lo devuelvo, entonces no necesito afectarlas. Pero eso es lo que les quiero decir, cuando trabajamos por valor, pasamos argumentos por valor, es decir, solamente escribimos los valores o el nombre de la variable. Si aquí fuera A y este fuera B, entonces escribo A y B simplemente en la llamada a la función. Pero las cosas, operaciones que él haga aquí adentro, se las va a hacer a esas copias de estos valores y no a esas variables originales de afuera. ¿Listo? Eh, entonces ahora tenemos llamada a función por referencia. Aquí tenemos de nuevo los dos mismos valores, dos variables que tienen los mismos valores, pero esta función le estoy pasando estos valores por referencia. Es decir, los argumentos 12 y 15 se los estoy pasando por referencia. Esto quiere decir que en este caso ya no voy a copiar el valor 12 y 15 en variables internas, sino que voy a utilizar punteros para apuntar a los valores originales o verdaderos, ¿sí? No hacerle copias. Entonces, para eso voy a utilizar los punteros. Entonces, puntero debe ser del mismo tipo, puntero a entero, ¿no? Puntero a entero, y le pongo A y B. Entonces, ahora si yo hago este cambio, es decir, quiero almacenar el valor de 20 en A, quiero decir A, llénela con el valor de 20. Primero, bueno, hay que referenciarla porque es un puntero, ¿no? Acuérdense que A realmente aquí no es el valor 12, sino la dirección de donde está ese valor 12. Entonces, si yo le pongo A es igual a 20, pues va a trabajar es con la dirección, ¿no? Que es otro número, no es el mismo. Entonces, yo como necesito es el valor dentro, entonces para eso necesito eh, hacer esto, para que ya no tome la dirección, sino el valor dentro de esa dirección. Ay, perdón, aquí me equivoqué. Entonces, lo que pasa es que ahora que yo haga aquí el valor de A es igual a 20, ahora sí va a ser un cambio y lo va a convertir en 20 aquí. ¿Por qué? Porque desde un principio, si se dan cuenta, yo no copié los valores aquí adentro, valores internos, sino desde siempre los valores no son, perdón, sí, los valores en los que estoy trabajando no son los internos de acá, sino los externos. Por eso estoy apuntando a ellos afuera. Entonces, cuando yo diga el valor de A igual a 20, lo convierto en 20, es decir, si lo va a cambiar. Entonces, ya saben, cuando le paso argumentos por valor, simplemente estoy haciendo copias de esta variable y esta variable, copio los valores que tienen en variables internas de acá. Mientras que en llamada a función por referencia no los copio, sino que les digo en dónde encontrarlos, en qué dirección de memoria está A y en qué está B y que los cambie desde ahí. ¿Sí? Eh,
Depende de lo que yo quiera realizar. Si es un cálculo que no requiere la modificación de las variables o datos, utilizo llamada por valor. Pero si necesito que sí cambie este número, entonces le hago llamada por referencia. Veamos un ejemplo típico que nos enseñan respecto a esto. Aquí tenemos dos valores enteros, dos variables de valor 12 y 15 respectivamente. Cuando yo llamo por valor, miren, le voy a poner intercambio a esta función que, cuya, cuyo propósito es intercambiar los valores. Entonces aquí me va a aparecer 15 y aquí 12 al final de la ejecución. Miren lo que va a pasar. Si los mando por valor, ya les dije que trabaja sobre copias, ¿sí? De estos valores y no sobre esa variable en memoria que está allá. Entonces miren lo que va a hacer. Va a copiar 12 en A y 15 en B. Entonces tenemos aquí las variables internas a las que se copian 12, 15 y una tercera variable llamada C, en la que voy a utilizar para guardar temporalmente un dato mientras hago el intercambio y no perderlos. Entonces miren, guardo 15 de emergencia aquí para no perderlo, que es lo que dice aquí. C es igual a A, es decir, que a C le voy a pasar el valor de A. Bueno, en este caso pareciera que fuera el de B, pero bueno, la cosa es que lo paso aquí para guardarlo. Guardo una copia de 15. Ahora tengo dos 15, si se ven. ¿Y ahora qué hago? Cambio ese 15 pasando el 12 de acá al 12. Entonces tenemos 12, 12 y luego ese 15 que ha guardado de emergencia lo paso acá al 15. Es decir, al final pasé de 12 aquí a 15 aquí y del 15 lo pasé a 12. Es decir, ya hice el intercambio. ¿Cuál es el problema? Cuando yo salga de esta función, o sea, porque ya terminé y me haga el return, ¿qué pasa? Ya estoy fuera de la función y como les decía, estas funciones son válidas dentro de la función, ¿sí? Pero eran copias de estas originales. Es decir, si yo imprimir A y B, me va a decir son 12 y 15. ¿Por qué? Porque yo comencé aquí a copiarlas y esos cambios que le hice fue entre las copias, es decir, por dentro sí se cambiaron y eran 15 y 12 las copias, pero los originales que se quedaron aquí, esos sí no los cambié, es decir, creé copias acá y las cambié entre ellas, pero el original no. Entonces no me sirve, esta función no está bien implementada. Necesito implementarla por referencia porque necesito alterar esos valores. Entonces voy a hacer lo siguiente. Ah, corrijo el prototipo, la definición de la función. Ahora pongo que el argumento es puntero a entero, un puntero a entero. Miren que aquí cometí un error en la digitación. El asterisco va después del tipo de datos, es decir, aquí, así como está acá. Int y asterisco, no asterisco y luego int. Entonces ya hay un error ahí. Ah, solamente la utilizo antes de una variable, es cuando la de referencia, es decir, para obtener el acceso a la variable, al valor. Pero cuando los defino aquí, si no, es entero y asterisco. Bien, entonces, ahora sí está bien implementada, porque este entero A, que es puntero entero, está apuntando a A, ¿sí? Y este B está apuntando a B. Es decir, ya sé que esas variables no las tengo aquí dentro, sino que son variables que apuntan a variables de afuera, para alterar las variables de afuera, las originales. Entonces, miren, creo int c, esa sí no necesito que sea puntero, sino una variable aquí interna. Entonces, miren, la primera instrucción dice int c, listo, creo una variable interna que se llame c. Luego, a esa variable interna c le cargo el valor de a. Acuérdense que como a no es un entero normal, sino puntero entero, entonces por eso me toca escribirles el asterisco antes, para que no lean la dirección de a, sino el valor de a, que es 12. Entonces, ¿ese 12 a dónde va? A C, ¿sí? Entonces, por eso, mejor dicho, ay, perdón, copié ese 12 aquí a C, la variable interna. Luego, ahora que hago al valor de A, le pongo el valor de B, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Entonces, B, que es 15, se lo paso a A. Y ahora tendríamos 15, 15. Y ahora me toca este 12 que ha guardado acá, ponerlo en B, para que queden 15 y 12. Entonces, miren, el valor que tenía guardado en C, sí, efectivamente, se lo pasó a B. ¿Sí? Es decir, hice un intercambio. Primero guardé el valor aquí de emergencia de A, luego A lo cambié al valor de B y B lo cambié al valor que había guardado de A.
Y miren, quedó 15, 12, a diferencia de acá que no había cambiado. Este sería el valor final. Muy bien, ahora veamos otro ejemplo. Aquí estoy implementando eh, esa función que habíamos visto de intercambio. Tenemos los valores de A y B, como se dan cuenta aquí. A12, B15. ¿Sí? Lo estoy imprimiendo. Ahora voy a crear esa función. Recuerden que va a retornar. eh, no va a retornar nada. Por eso le vamos a poner void. Porque los va a intercambiar, ¿sí? Y entonces lo que va a hacer es mover un dato de la memoria a otro dato de la memoria, pero no va a resultar ningún resultado, ningún eh, dato de vuelta, sino simplemente una operación de cambiar perdón, datos en memoria. Intercambio. Entonces aquí definí que tenemos A y B, ponemos un entero C, el entero C lo ponemos a guardar de una vez el valor de A, y luego a A pasamos el valor de B, y a B pasamos el valor que tenía C, que es el de A, casi. Sí, el de A. Es decir, ya los intercambiamos. Y utilizo return para devolver. Ay, no, mentira, no devuelvo nada porque dije que void. Simplemente tenía que hacer ese cambio. Entonces aquí ya lo puedo llamar. Como es de tipo void, no va a devolver nada, entonces no necesito crear ninguna variable para recoger ese resultado. Entonces escribo intercambio y dentro del paréntesis tengo que poner los argumentos que le voy a pasar, que serían A y B, que quiero que cambie. Ya sabemos que esto va a fallar y A y B van a seguir siendo A12 y B15 y no va a haber intercambio porque estamos haciendo referencia por valor, ¿no? Digo, perdón, llamado por valor a la función. Entonces, miren, A sigue siendo 12 y B15. ¿Por qué? Porque aquí estoy creando variables A y B, que si se dan cuenta se llaman igual que las de acá. Pero lo que les dije, estas variables A y B son conocidas dentro de este intercambio, esta función. Pero cuando yo salgo y entro aquí a main, es como si se borraran estas variables. Y main, cuando yo le diga A, va a reconocer como A esto. ¿Sí? Es decir, no va a haber conflicto como de, ay, ¿por qué está repetida? No, por lo que les digo. Dentro de una función, las variables solamente son visibles para esa función, si están dentro, porque eh, no están accesibles para la otra función. Es decir, cada cual conoce sus internas nomás y no las confunde con el resto, que es como si no las viera. Bien, entonces está mal, no me sirve así. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como les dije, necesitamos utilizar punteros a entero. Entonces aquí ponemos puntero a entero A y B, porque vamos a apuntar a los originales, los datos originales y no hacer aquí otras variables de copia, ¿sí? Porque si dan cuenta, este print está imprimiendo qué variables, las originales. Sobre todo porque este print, como está dentro de esta función main, solamente puede ver la A que está dentro de esta función main y no la A de acá. Entonces, lo que yo le haga a estas funciones de aquí no les va a afectar a estas de acá, ni va a afectar a este printf cuando le diga, oiga, busque el valor de A, imprímalo. No va a confundir con la de afuera. Es como si no existiera para él, sino la A de acá, que como les decía, sigue siendo igual. Entonces, vamos a hacer correcciones. Int c sí tiene que ser un entero normal, no necesito que apunte a nada, sino que reciba el valor de A. Recuerden que este está apuntando a la dirección de A, entonces yo no le puedo poner igual a A porque le voy a pasar es la dirección, que es un número larguísimo de A, sino el valor 12. Entonces para eso le pongo la estrellita antes. Y aquí lo mismo, porque estos dos son A y B, como son acá punteros, son direcciones en este momento. Para convertirlo a los valores dentro de esas direcciones le pongo el asterisco antes. Eso además de referenciar el puntero. Y a B también, porque B sigue siendo aquí esto. Y C no, si la dejo normal porque C sí era una variable normal. Si le diera a ejecutar, no se va a ejecutar bien, si se dan cuenta, ¿por qué?
porque como aquí los argumentos ya no son entero normal, sino puntero a entero, entonces recuerden que un puntero o apuntador ya no requiere un valor entero acá, como dice A, que es 12, no, requiere la dirección de esa variable A que le estoy pasando. Recuerden que la dirección de esa variable A yo la saco poniéndole este ampersand o este signo i, que es el operador de dirección, tanto a como a b. Es decir, yo ya no le estoy pasando a y b como los valores 15, 12 y 15, porque ya no me recibe valores enteros, sino puntero a enteros. Es decir, quiero que me dé direcciones de esos enteros. Entonces yo lo que hago es la dirección de a, que es lo que significa este operador, se la paso a este que está esperando una dirección y igualmente b. Entonces ya me va a funcionar. Miren, ahora a es igual a 15 y b es igual a 12. Ahora sí las cambio. Es decir, porque apuntó hacia la posición en memoria donde están almacenadas a y b y cambió los valores entre esos dos dentro de la memoria. Eso se llama llamada por referencia. ¿Sí? No los pasé por valor, sino llamada por referencia. Ahora vamos a ver otro aspecto importante sobre una variable respecto a lo del tema de funciones. Mm, Hay algo que se conoce como alcance de una variable o el rango dentro del programa en el que va a estar disponible esa variable. Ah, y por disponible me refiero a si otras funciones la pueden ver, porque ya en el ejemplo vimos que hay unas que están dentro de una función y no los ven las otras funciones. Y también qué tanto duran almacenadas en la memoria, porque resulta que los programas crean una variable, pero hay unas que las crean y las borran al final cuando ya hacen las operaciones. Entonces veamos, los tipos de alcance son dos principales. El primero es local, perdón, global. Mm, y es cuando yo defino o declaro o creo mi función, perdón, mi variable por fuera de todas las funciones. Es decir, no la incluyo dentro del cuerpo de main, ni dentro del cuerpo de la otra función, ni todas las que haya, no. Lo dejo afuera de todas las funciones, afuera de los cuerpos de todas las funciones. Como en este caso, int x, que es igual a 3. Si se dan cuenta, estoy haciendo operaciones dentro de main. X le asigné el valor de 7. Y luego aquí, con esto, en esta operación, estoy a este entero A, estoy cargándole el valor el valor de X que tenga aquí, ¿sí? Más 4. Es decir, si se dan cuenta, aquí estoy usando la información de X y aquí también estoy usando información de X. Eso es porque en ambas funciones, porque como está por fuera de ambas, es una variable global, accesible a todas las funciones. Es decir, es visible también a todas las funciones. Cuando yo defino una variable, la creo aquí, una variable global, si yo no le doy ningún valor, el valor por defecto que va a tener es 0. ¿Listo? Y entonces la característica es esa, que es accesible por todas estas funciones, eh, que comienza inicializada en 0 si yo nada más le pongo x sin ningún valor. Y también que va a durar almacenada en memoria una vez que queda creada hasta que se acabe el programa, hasta el final, hasta cuando yo cierre el programa o el programa acabe todas sus operaciones. Es decir, existe en memoria durante todo el programa. Luego, la segunda principal tipo de alcance de una variable es local. Es decir, cuando una variable es local, mm, en este caso, la variable sí está dentro de una función. Si se dan cuenta que está insert dentro de la función add. Y eso significa que este C solamente existe dentro de esta función. Si yo trato de utilizarla aquí en main, le pongo C más 2 o alguna operación que tenga que ver con C, no la va a reconocer. Va a decir cuál C, porque C solamente existe dentro de mm, función. Bueno, y ahora respecto al tiempo en memoria, eh, la duración en memoria de esta es solamente mientras se entra a esta función. Recuerden que yo llamo la función, digamos aquí, add, sumar, la llamo y cuando yo termine esa suma, el programa sale de esa función, ¿sí? Ya termina ese proceso. En ese momento, esta variable es borrada de memoria. Entonces, a diferencia de esta global, esta dura simplemente
que esté ejecutándose esta función en la que está dentro, ¿listo? Entonces la función cuando inicia crea esto, es decir, pide un espacio en memoria y dice, oiga, yo necesito crear esa variable tipo entero, y bueno, todos los procesos, pero cuando termine, le devuelve esa memoria al sistema y se borra todo, ¿sí? Entonces es muy temporal. El otro que tiene es que cuando lo creo así como acá, que no especifica ningún valor, el valor por defecto que va a tener es un valor basura. Eso significa que como esta función la crea, ¿sí? Cuando crea esta función, perdón, crea esta, cuando esta función crea esta variable, va a pedirle memoria al sistema. Y resulta que esa memoria ya ha sido usada y reusada por otros procesos, ¿sí? Entonces, cuando me la entreguen en ese espacio de memoria va a haber un valor antiguo de todas las operaciones que se han hecho ahí. Por eso aparece con un valor basura o un valor de un tipo raro, es decir, es un número, digamos, 1836, 9700, un número así que no le hemos ni siquiera asignado que sea cero ni uno. Entonces, se inicializa con basura antiguo que está en la memoria, mientras que este sí es en cero, este dura menos tiempo, solamente empieza a hacer esta función y luego se borra de memoria. Y también no es visible a todas las funciones, sino solamente dentro de esta función. Ahora, hay una manera de lograr que una variable que es de tipo local no sea borrada de memoria cuando se termina la función. Pues eso se hace utilizando la palabra static. Entonces, digamos aquí, este int que tengo en esta función, como ya les digo, es local porque está dentro de la función, ya sabemos que al terminar todas esas operaciones se va a borrar porque van a devolver la memoria y el sistema va a borrar todos esos datos. Entonces, si yo quiero que no borre los datos, entonces yo defino y le pongo static a C, ¿sí? A las demás que no le he puesto static sí se van a borrar. Entonces eso me sirve para mantener el valor si yo quiero. Digamos que hice una suma con un dato muy importante. Entonces le pongo static y se va a mantener guardada. No importa que esta función termine, ¿sí? Pero ¿qué va a pasar? Esa static no va a cambiar el hecho de que es una variable local. Es decir, ya no la va a borrar de memoria al terminar la función. Sin embargo, como es local, no va a ser visible por fuera de la función, ¿sí? Entonces yo quiero utilizar ese valor para no poder utilizar static, pero como no puedo acceder a esta variable c, porque es local dentro de esta función, entonces puedo utilizar un truco. Puedo crear un puntero que apunte a a esa variable c, ¿sí? Pero lo puedo hacer porque ya la declaré static, es decir, que no se borre de memoria, porque da lo mismo que yo creara un puntero y le dije, esta función es local para que me deje accederla. Pero ¿qué pasaría si no es cuando yo salga? Borrarla. Entonces voy a estar apuntando a un dato que ha sido borrado, ¿sí? Es decir, lo perdí. Entonces primero la defino como static para que no la borre y luego un puntero para poder accederla porque es local. ¿Listo? Muy bien, ahora vamos a conocer un poco de cómo es la disposición en memoria, la disposición básica de la memoria para un programa dentro de nuestro computador. Entonces lo que va a pasar es, miren este programa que tenemos aquí, ¿sí? Y aquí les muestro el bloque de memoria, la estructura que tiene cuando se nos entrega esa memoria para que nuestro programa se ejecute. Recuerden que nuestro programa en C se va a compilar y se va a volver a la forma binaria, es decir, este texto se va a volver eh, mm, una serie de datos binarios que representan pues estas instrucciones, ¿no? Para que lo entienda el computador. Entonces, esa parte de código que está en binario va a quedar en una parte de memoria. En la parte contigua va a quedar lo que son las variables globales, que ya saben que son las que están fuera de las funciones y que van a durar todo el programa hasta que se acabe. Y las que fueron declaradas como estática, o sea, static, que recuerden lo que les dije, son locales, pero entonces son forzadas a mantenerse sin borrarse, a pesar de que se termine la función, ¿listo?
Entonces esos dos tipos de variables se van a mantener sin borrarse hasta que se acabe el programa. Em, Luego tenemos el stack o pila en español. Y es porque es un espacio en el que se van apilando los procesos a medida que se realizan. Es decir, miren que cada vez que yo llamo a una función, comenzando por main, que es donde comienza nuestro programa, eh, todas esas operaciones se van a ir a un espacio temporal. ¿Cómo así? Es decir, cuando yo llame esta función main, se va a quedar temporalmente esta variable x. O bueno, realmente no, porque miren como nuestro código x ya fue declarada por fuera. Entonces no es que se va a crear temporalmente, sino ya está aquí en variable global. Pero entonces miren, esta variable int c sí es temporal y la va a guardar acá mientras recibe este dato de esta función y luego cuando termine se borra toda, ¿sí? O cuando yo llame a esta otra función, porque miren aquí estoy llamando add, también se va a almacenar, me va a decir, oiga, ejecute esta función, entonces la pone en stack y esta función va a solicitar, cree un entero y, entonces ¿dónde lo va a crear? Aquí, temporalmente y va a hacer la suma de x más a, es decir, va a comenzar a crear estas variables para almacenar datos temporalmente y al final cuando termine me va a retornar el valor de todo ese proceso que hizo. ¿Sí? Y cuando no es retorne, es decir, salga de esta función, ¿qué va a pasar? Se va a borrar de ese espacio. Es decir, este es como el pizarrón, ¿sí? Como donde hace el borrador los procesos uno por uno y termina y vuelve y comienza y vuelve y limpia los datos acá. ¿Listo? Y luego viene este espacio que se llama heap. Heap es donde hacemos la asignación dinámica de memoria. Es decir, no variables como estas que yo ya nombré aquí, sino que digamos que necesito crear unas que yo no había definido aquí en mi programa. ¿Sí? Pero no necesito que se borren, no como estas, sino necesito crearlas en el momento que yo las necesite en mi programa y que se mantengan hasta que yo quiera eliminarlas. Con instrucciones también le digo crear, usar y usar hasta que me aburra o bueno, hasta que termine las tareas y luego yo puedo decirle ya, borrar, ya utilicé ese dato, ¿sí? Eso lo vamos a ver después con asignación dinámica de memoria. Entonces, miren, el código es de solo lectura, pues porque no lo vamos a modificar aquí. Yo no voy a cambiar el nombre de esto, ni main, ni los pasos que voy a hacer. Se van a quedar igual. Static y global es para las variables que son globales o estáticas, que le pusimos static, y que se pueden ir cambiando, pero no van a borrar, van a permanecer ahí siempre. Entonces, cuando yo llame la variable x, siempre va a existir variable x. Mientras que esta variable que está dentro de funciones int y, int a, que está aquí en el parámetro, int c, que está dentro de main, se van a ir borrando a medida que se usen, a medida que ya no las esté usando en el programa. Y por eso se llama temporal. Y bueno, W es write, que es decir que se puede escribir, y R es read, que se puede leer. ¿Sí? Entonces aquí está, se puede leer, read, pero no se puede escribir, write, porque lo que les digo no se puede modificar. Y esta sí, es de escritura y lectura, y esta también. Bueno, vamos a ver cómo se ejecuta entonces este programa ahora paso a paso. En cuanto a memoria, comenzamos aquí. Si se dan cuenta, la primera parte es una variable global, entonces ya saben dónde la voy a poner. X igual a 3 la pongo en static global en esta sección. Luego viene esta función, pero si se dan cuenta, aquí la estoy definiendo, ¿no? No es que la esté llamando. Entonces ya saben, las variables globales las pongo de una vez ahí, pero siempre comienzo a ejecutar desde main. Entonces, en main, ¿qué tengo? X igual a 7. ¿Qué quiere decir? Cambio el valor de X por 7. ¿Sí? Entonces aparece main, que es la que se abrió ejecutándose, la primera, mi punto de entrada al programa. Va a cambiar el valor x a 7. Luego va a hacer esto, tiene que crear una variable int c aquí. Entonces miren, int c la crea, main. Y luego va a hacer una llamada a la función add, que es, bueno, sumar, está en inglés, pero bueno. Y le va a pasar el parámetro 3, ¿sí? Bueno, miren que este solamente pide un parámetro. ¿Por qué? Porque ese 3 que yo le di aquí de parámetro se lo voy a sumar a qué? A x. Bueno, entonces llama a add. Entonces miren, main está abriendo, llamo a add.
Entonces, ese add va a pedir memoria y se va a instalar en esta memoria temporal de stack también. Y que va a pedir crear, cuando entro a add, miren lo que crea. Int a, que es donde va a recibir el dato igual a 3 que yo le mandé aquí, ¿sí? Que es el argumento. Entonces lo guarda ahí en int a. Luego, ¿qué más hace? Mm, Crea la variable int y, ¿sí? Y luego hace la suma de int a, que era 3 ya sabemos, con int a más x. ¿X cuánto vale? Bueno, la última modificación que le hicimos fue 7. Entonces sería x igual a 7 más a, que es igual a 3, y el resultado lo guarda en y, si se dan cuenta, y. Y dice retornar y. Entonces, ¿qué pasará? Retorna y. ¿Y a quién se lo retorna? Pues miren quién está llamando a add para que le retorne ese resultado, main. ¿Y de dónde va a almacenar ese resultado de add? En C. Entonces miren, ya pasó y aquí a C. Y como ya retornado y, entonces se va a terminar esta función. Aquí ya terminó este renglón. Miren, desaparece de la memoria. Por eso les digo, ya desapareció entonces las variables int a, que es donde la guarda, int y, int de x no, porque esa afuera es global, ¿no? Pero si se dan cuenta, esto ya se borró. Ya no hay manera, esto fue temporal, estas variables fueron temporales. Y ahora llamo a printf, ¿sí? Y le paso el valor de c, que era 10. Ya les dije que el resultado dio 10, lo guardé en c. Y ahora se lo paso aquí, printf. Si se dan cuenta. Entonces main le va a pasar este valor. Bueno, llama a printf, perdón, primero. Entonces se abre un espacio de memoria para printf y todo lo que necesita de datos. Él apunta, bueno, hasta obtiene el valor de c igual a 10. Lo imprimirá y cuando lo imprime, ¿qué pasa? Desaparece printf porque ya lo realizó. ¿Y que siguen instrucciones? Return 0. Es decir, main le retorna 0 al sistema para decirle que ya terminó. Entonces, como se dan cuenta, todas las variables, incluyendo main y las funciones, perdón, sí, variables que tiene main también, son temporales aquí, por eso se van borrando, ¿sí? Entonces, por eso las variables locales no son duraderas durante todo el programa, sino mientras se hace la función, mientras que estas globales o las que son static, sí duran hasta el final del programa. En caso de que yo quisiera ahorita llamar, ya que estoy terminando el programa, a Y, ya Y no existe aquí, porque ya fue borrada para implementar, bueno, manejar la memoria. Bien, ahora vamos a ver un ejemplo práctico de cómo devolver más de una variable eh, por parte de una función. Es decir, vamos a crear una función que devuelva no solamente una variable eh, de retorno, sino varios datos. ¿Sí? Eso lo vamos a realizar de la siguiente manera para mostrarles varios aspectos que ya expliqué. Vamos a poner una variable que devuelva una serie de enteros. Le voy a poner fill array o llenar matriz. Listo. No voy a pedirle ningún argumento, voy a dejar esto vacío. Y lo que voy a hacer es crear una matriz de enteros. Int num, porque va a ser de números, de 10 enteros. ¿Listo? Ahora voy a llenar las 10 posiciones con... Voy a llenar cada una de las posiciones de num con números. Para eso voy a utilizar un bucle o un ciclo for. Bien, este ya lo conocemos. Vamos a comenzar con el conteo con i igual a 0 y la voy aumentando cada vez por una unidad. Entonces 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta que sea menor que 10. ¿Sí? Ya cuando llegue, digamos, 0 hasta 9, que sigue siendo menor que 10, es cuando va a ir llenando con ese valor que tenga ahí en el momento cada posición. Es decir, eh, la posición i, en este caso que sería 0, porque comienza en 0, la posición 0 de i es igual a
y que también en ese momento es cero. La posición uno es igual a uno, que uno es, perdón, y es uno en ese momento, así hasta 9, que es a donde va a contar porque es hasta donde es menor que 10. Aquí recuerden poner esta sangría o este espaciado hacia acá para que el for pueda tomar control de esta línea, porque si no, si lo pongo muy afuera, el for no va a ejecutar esto. O para mayor seguridad lo pongo dentro de los corchetes, ya sé que ahí va a estar. ¿Sí? Los llena, sí, todos. Y recuerden que como este retorna entero, entonces vamos a ponerle return y entonces le vamos a poner como return num, ¿sí? Entonces ahora la vamos a llamar aquí, llamada función, llenar matriz, miren. Como no recibe ningún argumento, entonces dejamos esto en vacío y punto y coma. Recuerden que ese resultado que me va a dar es de entero, entonces creo una variable tipo entero, int c, digamos, para que la recoja. Listo. Y voy a ponerle también otro bucle o ciclo for aquí para que imprima uno por uno eh, los números. Bueno, vamos a ver que ahí tengo varios errores. Lo voy a ejecutar y vamos a comenzar a corregirlo hasta que funcione. Si se dan cuenta, aquí yo esperaría que me entreguen la matriz, ¿sí? Y supuestamente ese C. Ah, bueno, miren que hay un error. Yo estoy refiriéndome aquí a num. Acuérdense lo que les dije. No existe num sino dentro de aquí, llenar matriz. Aquí no, porque aquí afuera él no puede leer lo que hay dentro de otra función, ¿sí? Porque la función, perdón, en este caso esta variable, array o matriz que se llama num, solamente es conocida dentro de esta función, entonces no me sirve. Tendría que ser C, ¿sí? Que supuestamente va a recibir esa matriz, pero resulta que no, sigue habiendo errores. ¿Por qué? Porque además de que es local, lo que les digo, yo no puedo retornar a... Bueno, no les había dicho, pero yo no puedo retornar más de una variable. Y en este caso, si se dan cuenta, es un array que tiene varias variables enteras, ¿sí? Bueno, varios números enteros. Entonces, el problema es que si se dan cuenta, ya les había dicho en el video de arrays que una matriz es un puntero al tipo de dato que tenga. Entonces, en este caso, como son enteros, es un puntero o apuntador que apunta a la dirección donde hay enteros. Entonces quiere decir que este num está apuntando a un bloque de memoria en el que están almacenados 10 enteros. ¿Sí? Entonces yo pongo num, es la dirección de ese bloque de memoria donde comienza la posición 0, 1, 2, 3 hasta la posición décima. Entonces está también mal esa parte, debería haberle puesto. Devuelve un puntero entero, es lo que yo quiero devolver. ¿Sí? Miren. Entonces ahora sí lo podría hacer. ¿Por qué? Porque como es un puntero entero, no va a devolver en sí todos los números del 1 al 0 o del 1 al 10 que yo llené aquí, sino la dirección del primer punto de la matriz. Y de ahí en adelante yo ya sé que el siguiente punto está contigo y así, no va a tener problemas. Pero entonces aquí ya estaría mal porque como estoy devolviendo puntero a entero, que es esta matriz num, necesito especificar aquí también puntero entero, ¿sí? Porque yo no puedo recoger el valor de un puntero entero en uno que fuera entero, simplemente no, tiene que ser también puntero entero. Entonces, listo. Ahora este es puntero entero. Y obtengo ahí que sería la primera parte de la matriz, ¿sí? Y miren, tengo todavía más errores. Ah, 22. Este forno no tenía, le faltaba un bracket, un corchete.
pero igual estoy haciendo algo ahí que está lógicamente equivocado. Ay, miren, aquí dice, la función retorna la dirección de una variable local, lo que les había dicho. Como esto es una función, perdón, una variable matriz que es local, o sea, está dentro de esta función. ¿Qué pasa? Cuando la función se ejecuta, ya les dije que le devuelve la memoria al sistema y es borrada todos los datos que habían ejecutado y se habían obtenido ahí. Entonces quiere decir que esto ya se perdió cuando termine de llenar esto. Pero entonces aquí es donde vamos a utilizar ese truco. eh, Declararla como static, ¿sí? Static significa que listo, voy a crear esta matriz, pero no la voy a crear en la pila o el stack, que es donde se va borrando cuando termina esta función, sino que la voy a guardar en el espacio donde se mantiene sin borrar, ¿sí? Y así que quiere decir que cuando yo la cree, todavía va a existir. Entonces, cuando yo devuelva la dirección a ese array, todavía, listo, le voy a decir, eh, aquí le voy a devolver la dirección del array. Ya la tengo almacenada en esta variable en la que la recojo. Pero además de que tengo la dirección del array, ese array no fue borrado porque le puse que fuera static. ¿Listo? Si no le he puesto static, entonces sí, me devuelve la dirección, pero ya van a estar borrados esos números de la matriz y no me serviría de nada. Entonces, veamos. Aquí voy a ponerle la matriz se llama num y, es decir, el, la posición i de num es y el número que encuentre dentro. ¿Listo? Veamos, ejecutar. Y ahora sí, nos funciona. Dice, y que sería la primera 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta 9. Son 10 posiciones que yo creé así contando del 0 hasta el 9, ¿no? Un poquito antes del 10. Listo. Entonces, es lo que habíamos comentado antes. Si yo quiero sacar un resultado de una eh, función de estas, tengo que declararla como static para que no me borre esa variable, ese resultado, ese valor que tiene ahí guardado cuando salga de la función. Pero también, como no la va a destruir, pero igual sigue siendo una variable que está dentro de una función, es decir, local, tampoco la va a poder leer desde otra función, a menos que yo cree un puntero, miren como acá, y que ese puntero apunte a esa dirección, es decir, me la devuelva. Pero entonces para eso, como estoy pidiendo un puntero, necesito que esta misma función pues haga eso, me devuelva un puntero que apunte a esos enteros. Y cuando me lo devuelve, entonces yo lo recojo en otra variable tipo puntero y listo, ya lo puedo utilizar aquí. ¿Sí ven? Y no tuve que referenciarlo en el sentido de que, como recuerden que una matriz se considera como un puntero, entonces no tengo que ponerle la de referenciación. Me sobraba. Listo, y así lo realizamos. Si se dan cuenta, hice un trucazo. Pude haber hecho otro que no fuera llenarlos de números del 1 al 9, del 0 al 9, sino pude haber hecho 10 cálculos. Y cada vez que hacía el cálculo bueno, cada uno de los 10, guardaba el resultado en cada una de las 10 posiciones de esta matriz, ¿no? Y así los devuelvo. Es una manera de devolver eh, eh, varios datos o variables dentro de una sola función. Si se dan cuenta, realmente lo que devolví es solamente un dato que sería el puntero a la primera dirección de la tabla, pero sin embargo, ya me puedo mover al resto de resultados que registré de esa tabla. Es una manera de realizarlo. Bueno, ahora voy a mostrarles otro concepto muy importante para terminar este video de funciones y es el concepto de puntero o apuntador a función. Un puntero no solamente puede apuntar a una dirección de memoria de un dato tipo entero o carácter o tipo double, sino que también puede apuntar a funciones. La versatilidad de esto estaría en que, igual que los punteros, si yo tengo, digamos, 10 variables de tipo entero, puedo analizarlas, escribirlas, imprimirlas con un solo puntero, que esté apuntando primero al primer número, luego al segundo, es decir, voy
con ese puntero apuntando a todos esos datos, ¿sí? Que son del mismo tipo. Entonces igualmente yo puedo con un puntero a función apuntar a diferentes funciones, es decir, ese puntero podría ser la ejecución de una función de suma, una función de resta, una función de multiplicación en un solo puntero. Va a servir para hacer intercambios de funciones según el caso. Entonces vamos a crear, tenemos aquí dos enteros, int a e int b, y vamos a crear dos funciones que trabajen con enteros. Voy a crear una suma que los sume y que retorne el resultado en entero. Entonces, el tipo de retorno es entero, suma, y va a tomar dos enteros, un entero A y un entero B. Recuerden que yo aquí el nombre se lo puedo poner el que yo quiera. Podría ser X o Y, para que no sea el mismo A y B que acá. Aunque no hay problema porque como son de diferentes funciones, ya saben, ¿no? Que no se confunden. Pero significa que de aquí en adelante cuando yo use, digamos, int C es igual a la suma de, en este caso ya no va a decir A y B que son los de acá, sino lo que yo definí aquí en mi función. Se llaman X y Y. Entonces ya sé que sumo X y Y. Lo que pasa es que aquí se comienzan llamando A y B, pero si yo se los paso a esta función cuando los llame, van a pasar A a llamarse X y B a llamarse Y, pero va a ser lo mismo, simplemente es la misma operación, suma, sin importar qué nombres tenga, y al final lo guarda en C y devuelve C, que es un entero, que era el tipo de retorno de dato, ¿no? Entonces ya terminamos la suma. Voy a hacer una int mult, que es multiplicación, entonces retorna un tipo entero, se llama multiplicación, y toma dos enteros, int a, int b. Y en el cuerpo de la función le pongo una variable entero c que es igual a la multiplicación de a por b. Y con la palabra clave return retorno el valor de c, que es del tipo entero y pues tiene el resultado de la multiplicación. Listo. Ahora vamos a crear un puntero a función. El puntero a función se crea de la siguiente manera. Esta es la sintaxis o la declaración. Primero, bueno, hay que especificar una cosa. Un puntero a función tiene que tener el mismo prototipo de las funciones a las que yo le voy a poner a apuntar. Es decir, si yo voy a apuntar a mult y a suma, necesito que mi puntero a variable sea, ah, especifique que retorna un entero y que recibe como argumento los mismos y que reciben las funciones. En este caso, son de tipo entero y son dos unidades, ¿sí? Podrían ser, ya sabemos que double o carácter o cualquier otro tipo. ¿Por qué es esto? Porque el puntero no va a hacer una operación, simplemente va a apuntar a esa función. Pero entonces el puntero sí debe especificar qué dato vamos a devolver de esa función y qué argumentos va a pedir. Entonces por eso tiene que ser idéntica, ¿sí? Entonces comencemos. Tiene que retornar tipo entero. ¿Listo? Tiene que recibir como argumentos dos enteros, ¿sí? Pero aquí viene la parte del nombre, igual que en las funciones. Resulta que cuando yo defino un puntero mm, a función, tengo que hacer lo siguiente, poner el tipo de retorno, el tipo de datos de retorno que me va a dar, poner un paréntesis y dentro del paréntesis poner asterisco y el nombre que yo le quiera poner a ese apuntador o puntero a función. En este caso le voy a poner P. Y ahora sí viene la parte de los argumentos, que van a ser enteros. Voy a poner int a, int b, ¿listo? Y ahí ya lo he creado. Si se dan cuenta, pareciera que fuera otra función, excepto de que el nombre que está aquí va precedido por un asterisco y va encerrado en paréntesis.
El paréntesis se utiliza porque si yo lo dejo sin paréntesis, miren lo que pasa. Parece que dijera puntero a entero. Y eso es lo que va a ver nuestro compilador o el programa. Entonces por eso se hace de esta manera, que es la manera en la que el eh, compilador lo analiza. Entonces ya sabemos que es puntero a función porque tiene el signo puntero y el nombre dentro del paréntesis. Y aquí tiene qué argumentos va a recibir y qué va a devolver, qué resultado, o sea, qué tipo de dato como resultado. Y una vez hecho eso, ya lo puedo llamar simplemente por el nombre, P. Y entonces a P lo puedo cargar con la dirección de la función, sin necesidad de ponerle add y los paréntesis como siempre les ponemos. Listo. O también puedo omitir, en este caso sí puedo omitir ese operador de dirección o ampersand, porque como es un puntero a función, entonces el compilador solamente está esperando que yo le ponga aquí el nombre de una función. Ya sabe que no le puedo dar otro valor sino el de una función, porque apunta a función. Entonces él va a analizar si ya definí unas funciones con ese tipo. En este caso está mal porque la función se llama suma, no add en inglés. Listo, entonces ahora sí está bien. Entonces ya saben, pueden ponerle el operador ampersand y de dirección o si no, simplemente el nombre de la función, si ya la definieron. Y entonces ahora miren cómo puedo utilizar esto. Mm, Puedo hacer una variable tipo entero, mm, g, digamos, y que voy a almacenar esa variable, el resultado de p y a, de p con a y b. ¿Qué quiere decir? Recuerden que ahora p está apuntando a suma. Entonces este p, que lo pongo como una función con los parámetros a y b, porque lo que les dije, p va a aceptar enteros igual que, que estas variables a las que está apuntando, es decir, el mismo prototipo. Y ya le di el valor de suma que apunta a la variable, perdón, a la función suma. Es como si estuviera diciendo prácticamente suma. ¿Sí? Listo. Esto es válido porque p ya tiene el valor de suma. Entonces van a sumarse y me va a dar el valor aquí. Bien, ¿qué me quedó mal? Listo. De A. El resultado es, le voy a poner. El resultado es y imprime un entero que es igual a g. Y g es el resultado de este puntero invocando a la variable suma. Ejecutar. Y miren, el resultado es 30. 20 más 10, 30. Ahora voy a cambiar y en vez de ponerle suma, voy a hacer que apunte a mult, que es multiplicación. Ahora 20 por 10, 200. Sí, ahí está. Ese es el resultado. Básicamente yo puedo crear un puntero a función, pero tiene que tener el mismo prototipo. Si yo tuviera una función que no retorna int, sino double, y yo se la trato de pasar a p, va a haber un error porque p no está hecho para retornar double, sino int. ¿Sí? O si le pusiera que le hizo retornar igual int, pero recibe tipo carácter, entonces no me va a servir para recibir tipo, dos argumentos tipo entero. Entonces ese prototipo, es decir, el tipo de retorno y los argumentos que recibe tienen que ser idénticos. Y luego si le puedo asignar el valor, esa dirección al puntero y utilizarlo como si ese puntero fuera esa función.